Vine un poquito cargado hoy. Bueno, bastante cargado. Ya la carga de tener que compartir el mensaje de la palabra de Dios es una carga, una responsabilidad, un privilegio. Pero además vine cargado porque traje algunas cosas, no muchas, pero una muy especial. Estamos terminando el mes de septiembre, este mes tan particular, tiene algunas cosas especiales. No que es mes 7, ya sabemos, eso lo aprendimos el domingo, ¿no? No tiene que ver con los números, tiene que ver con la primavera que recién comentaba el pastor Stanley. Sí, septiembre lo vemos como este lugar donde parece que todo florece, todo comienza su ciclo vital después de un invierno, ¿no? Que a veces es duro para las plantas, a veces para nosotros también. Y también porque es el mes de la Biblia y estamos terminando. El pastor Miguel en la semana pasada compartía acerca de la palabra, la importancia de la palabra en la familia. Y hay chicos, ya se fueron a la escuela bíblica, ¿no? Les iba a hacer algunas preguntas a los chicos, pero ya no están. Yo quiero preguntarles si saben por qué septiembre es el mes de la Biblia. Si tienen registro de eso. ¿Alguien sabe? Sí, algunos sabrán. Hay dos cuestiones particulares en septiembre. Primera es que el 30 de septiembre la Iglesia Católica Romana conmemora el día de Jerónimo, como San Jerónimo, que fue el traductor de la Vulgata latina y que durante mucho tiempo fue, durante siglos, el texto bíblico oficial de la Iglesia. Pero las iglesias evangélicas protestantes tienen otro evento en septiembre, que es el 26 de septiembre, en 1569, en Suiza, se terminaron de imprimir 2.600 ejemplares de la Biblia en español, que es conocida como la Biblia del Oso. Yo traje una réplica, que es parte de la herencia que recibí de mi papá. ¿Por qué se llama la Biblia del Oso? Bueno, porque tiene un grabado con un oso que está comiendo de un panal de miel. Y la Biblia venía con esto que hoy estaba mirando. Septiembre, mes de la Biblia, y ahí está el dibujo de cómo era la tapa, ¿no? ¿Lo ven? Esta Biblia del Oso es una traducción hecha por Casiodoro de Reina, ¿sí? Una traducción que luego fue revisada por Cipriano Varela. Por eso nosotros conocemos la traducción más conocida, más leída, más difundida, que es Reina Valera, ¿sí? Así que Reina Valera son estas dos personas, el traductor y el corrector, o quien después hizo las correcciones, la revisión, y ahí tenemos nosotros la Reina Valera en sus diferentes versiones, como ya sabemos. Se me apaga mi tablet, espero que ahora se quede. Bien, esta Biblia yo la voy a dejar ahí en el atril. Si alguno después, cuando termina el culto, quiere verla, con cuidado, la voy a dejar para que la puedan mirar. Me acuerdo que hace unos años, creo que el hermano Luis Daglio también tiene una de estas réplicas, y si alguno quiere mirarla, puede venir acá y la mira un poquito, después me la llevo, no la regalo. ¿Por qué tiene un oso? Bueno, yo tengo dos ideas, y las dos parecen tener cierta veracidad. Una es que el dibujo, un dibujo llamativo, pudo haber hecho que, como estaba prohibida las traducciones de la Biblia, pudo haber hecho que quede media camuflada. Entonces había un oso ahí, y entonces algunos dicen que el hecho de poner un grabado era una especie de camuflaje. Podría ser. Pero el tema principal por el cual está ese oso allí, creo que refiere a algunos pasajes bíblicos
que tienen como símbolo la miel, la palabra de Dios como la miel. En Ezequiel 3:3 dice, y fue en mi boca dulce como la miel. ¿No? La palabra de Dios dulce como la miel. El Salmo 19:11 dice, son más dulces que la miel virgen del panal. El Salmo 19 también repite, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Así que ahí está el oso comiendo esa miel y de alguna manera es el símbolo de quien realmente valora, disfruta, se alimenta y se deleita en la palabra de Dios. ¿Sí? Así que bueno, ahí les presenté y ya sabemos por qué es el mes de la Biblia. ¿Por qué es tan importante la Biblia para los cristianos? Yo iba a preguntarles a los chicos, ¿no? ¿Por qué es importante la Biblia? A ver qué me decían. No se los voy a preguntar a ustedes, porque tendrán seguramente todo un mensaje. Yo podría bajar y ustedes hacer el mensaje de por qué es tan importante la Biblia para los cristianos. Pero les quiero mostrar un videíto cortito que hicieron unos jóvenes de la escuela evangélica. Y Miriam me lo pasó, me dice, mirá los chicos lo que hicieron por el mes de la Biblia. Me pareció hermoso escuchar de los jóvenes cómo refieren a la palabra de Dios. ¿Lo escuchamos 2 minutos? ¿Sí? Dios transformó nuestra vida y nos dejó la Biblia, que es su palabra. Por eso queremos contarte ¿qué es la Biblia para nosotros? Bueno, para mí la Biblia es como una guía para nuestras vidas, porque sin ella trataríamos de sobrevivir todo el tiempo con nuestros propios esfuerzos. En cambio, la Biblia nos da ánimo para seguir adelante y nos da esperanza y nos recuerda las promesas de Dios. Entonces, la Biblia es más como un regalo que debemos apreciar, compartir y también ser agradecidos con Dios. Para mí la Biblia es mi manual de vida y la palabra de Dios por la cual nos habla. Para mí la Biblia es el libro donde puedo ver las enseñanzas y las verdades que nos dejó Jesús a todos nosotros. La Biblia para mí es donde encuentro las respuestas a mis oraciones y el hermoso amor de papá que nos da Dios. Para mí es la palabra a través de la cual Dios nos habla y nos muestra el camino que deberíamos seguir. Para mí la Biblia es una guía que nos deja a Dios para vivir conforme a lo que Él quiere. Para mí la Biblia es una instrucción para mi vida. Me ayuda y me aconseja en las tomas de decisiones y lo más importante, en seguir el camino que Dios quiere para mi vida. La Biblia para mí significa un consejero que me ayuda a salir de problemas, me guía en mi vida en general y me ayuda en mi futuro. Para mí la Biblia es la brújula que me guía día a día en la búsqueda del camino que Dios preparó para mi vida. Para mí la Biblia es un refugio tanto en tiempos de luz como en tiempos de oscuridad. Para mí la Biblia no es solo un libro, sino es la voz de Dios hablándonos a través de promesas y esperanzas. La Biblia para mí es, además de un libro muy importante, es algo que tengo que seguir para ser cada vez más como Jesús. Lindo, ¿no? ¿Saben qué me gustó de este video? Tengo esta preocupación adicional, discúlpenme. Me gustó que cada uno de estos chicos habló de la Biblia, como vieron cuando se les hacen reportajes a los deportistas, especialmente a los jugadores de fútbol, se dicen que siguen un libreto, ¿no? Y por ahí todos repiten lo mismo y todos los reportajes las mismas cosas. Y ellos decían cosas parecidas, pero me gustó que todos la remitían a su propia experiencia. ¿Sí? No hablaban de la Biblia como un objeto externo, sino hablaban de la Biblia como una herramienta de contacto, de transmisión, de activa, de relación. Y creo que este es un tema central que los cristianos debemos repasar, considerar. No creo que a todos hoy tenga algo nuevo para decirles, pero justamente la Biblia, como es esto, una experiencia de relación con Dios, ahí está lo que es novedoso. Porque Dios puede hablarnos, inspirarnos, movilizarnos, ajustar nuestra visión en algún sentido, inclusive alentarnos en algo que cada uno particularmente hoy necesite de manera diferente. Dios puede hablarnos, hoy seremos, no sé, 180, no sé, 200,
200 mensajes diferentes de este mensaje, porque Dios lo que hace con su palabra es hablarnos directamente a nosotros. Por eso nosotros siempre hablamos de que la Biblia, y lo dice ella misma, es viva y eficaz, ¿sí? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante todo aquello a lo que le damos valor, le damos mucho valor. Pero la importancia de la Biblia no es algo que podamos nombrar como cualquier otra cosa de valor. La Biblia tiene una importancia que es radical. Por eso puse en el título la importancia radical de la Biblia. Por ejemplo, nosotros tenemos las señales de tránsito. ¿Son importantes o no? Son muy importantes. Ahora, cuando necesitamos respirar, ¿el aire es importante? Sí, es más importante, ¿no? Si tenemos señales de tránsito pero no tenemos aire, podemos seguir viviendo con algunas incomodidades sin señales de tránsito, que son importantes, pero no tan importantes como algunas que son de carácter esencial. La Biblia es de estas que son de carácter esencial, ¿sí? ¿Por qué son esenciales? Bueno, porque no son solo una necesidad primaria, es de alguna manera indispensable. Sin ella no habría posibilidad de nada. Sin el aire no tendríamos posibilidad de vida. Sin la Biblia tampoco tendríamos posibilidades nosotros como cristianos de llevar una vida conforme a los propósitos de Dios. La Biblia es indispensable e ineludible para los cristianos y para la humanidad en general. Y aunque resulte difícil de ser comprendido para muchos en este tiempo en el que se pondera tanto la experiencia subjetiva, para nosotros la Biblia es la única, precisa y objetiva revelación que Dios hace, no las personas hacen, que Dios hace respecto de quién es Él y de cuáles son sus propósitos en relación a nosotros. ¿Me siguen hasta acá? Me encantó cómo fue el desarrollo del culto hasta aquí. Gracias, Claudia, por la preparación, las canciones, los chicos, precioso. Era tremendo. En un momento me senté y decía, Señor, gracias. Era como ver un abanico de todo lo que Dios es. Y pensaba, claro, todo eso que nosotros cantamos y que sabemos es lo que Él mismo nos reveló. Y lo conocemos a través de la Biblia. Y es a través de la Biblia que lo hacemos experiencia de vida. Miren, decía Dwight Moody en el siglo XIX, muchos hombres creen que la Biblia es un libro atrasado, que ya pasó a la historia, dicen que estaba bien para los tiempos remotos y que contiene algunas páginas históricas que pueden ser de interés, algunos buenos consejos, pero no sirve para el día de hoy, que vivimos en el siglo de las luces y hemos adelantado tanto que los hombres pueden perfectamente andar bien sin la Biblia. Lo mismo sería, y acá es lo que dice Moody, esta barbaridad sería igual a pensar que el sol que ha brillado tanto tiempo ya es tan viejo que es cosa atrasada. O que cuando un hombre construye su casa, ya no hace falta ponerle ventanas porque hemos descubierto la luz eléctrica. Tan absurdo es creer que los hombres podemos vivir una vida de plenitud sin la palabra de Dios, como construir una casa sin ventanas. O como decir que el sol ya no brille porque ya está viejo. ¿Sí? La Biblia es indispensable, es esencial, no solo para nosotros en lo individual, sino también para la iglesia. ¿Por qué es tan esencial? Bueno, porque es allí donde nosotros podemos comprender, por la revelación misma de Él, quién es Él, quién es Dios, quiénes somos nosotros en relación a Él y cuáles son sus propósitos en relación a nosotros. ¿Está bien? Son tres focos en donde la Biblia tiene todas las miras apuntando. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros?
y cuáles son los propósitos que tiene en relación a nosotros. Y además, es indispensable porque viene toda la Biblia directamente del corazón del Creador. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda, no una parte, no el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento, no solo los Evangelios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. En 2 Pedro 1:21 dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la Biblia no es un libro cualquiera, sino que es el único libro en la historia de la humanidad que fue escrito totalmente por inspiración divina. Muchos libros podrán contener errores, podrán promover mentira, pero la palabra de Dios es infalible y verdadera eternamente. ¿Amén? Ahora, claro, cuando hablamos de la Biblia, podemos caer en un error, que es este de pensar que estamos haciendo un culto al objeto libro. ¿Sí? Y no es así. Lo que estamos hablando cuando decimos la Biblia es la experiencia por medio de la cual nosotros conocemos a Dios, porque Él se revela, nos conocemos a nosotros mismos y conocemos cómo caminar. ¿Está bien? ¿Coinciden con esto? Al despreciar o ignorar las Escrituras, las personas quedan sin la revelación de Dios, sin una guía segura, caminando en peligrosa dirección de perdición eterna, porque desconocen, descreen o creen en un Dios hecho a su propia imagen y semejanza, pero no tienen nada que ver con el Dios eterno que aparece descrito y revelado en la palabra de Dios. Es más bien un Dios que nosotros creamos según nuestros propios intereses, según nuestras propias fantasías y muchas veces según nuestras propias inclinaciones. Tengo algunos amigos, conocidos, por quienes por supuesto oro mucho y también intento hacerles de una manera sutil, pero lo más directa que puedo, el Evangelio de Cristo. Y a veces escucho cada cosa respecto de lo que ellos dicen que es Dios. Me espanta a veces, ¿no? También. Digo, claro, pero ¿cómo van a saber quién es Dios si no leen cómo Dios se revela? Y entonces hoy supongo que a todos les pasa lo mismo. La gente habla de un Dios y todo es lo mismo y tiene cualquier forma y se acomoda a cualquier circunstancia, pero ese no es Dios. Dios es el que Él dice que es. Así que les invito a ver algo que estamos nosotros también recorriendo en la escuela bíblica. En Éxodo 3, 13 y 14, Dios se encuentra con Moisés, conocen ya el pasaje seguramente muchos, y le da una tarea. Y entonces Moisés dice, pero si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dios le había dicho, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios le había hablado en términos de lo histórico. Pero Moisés dice, pero ellos, yo sé quiénes son mis padres, cómo honraban a Dios, pero ellos si me preguntan, ¿qué les digo? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. No es el que decimos que es. Él es el que es. Yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Yo soy. ¿Qué forma tiene Dios? La de Dios. No se parece a ninguna descripción que podamos hacer nosotros, aunque Él es tan misericordioso y tiene tanto amor por nosotros que se dio a conocer de una manera en que nosotros podemos más o menos acercarnos a su conocimiento. Y en la palabra de Dios nos revela quién es de a poco y nos enteramos que es nuestro Creador. En el principio creó los cielos y la tierra. Y también sabemos que su eterno poder y su naturaleza divina, como dicen Romanos, se perciben claramente a través de lo que Él creó.
Así que se nos revela como creador. Se nos revela como verdadero. En Jeremías 10:10 dice, el Señor es el Dios verdadero, es el Dios vivo, el Rey eterno. Yo puse ahí algunos pasajes bíblicos que voy leyendo rápido, pero les doy una tarea si quieren. Cuando esté completa esta placa, si quieren sáquenle una foto y si se quieren tomar un lindo trabajo, hagan este cuadrito y pongan todos los textos que encuentren de cada cosa. Tenemos para todo el año. ¿Sí? Él es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo. Es eterno. Salmo 90 dice, desde antes que nacieran los montes y crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos hasta los postreros, tú eres Dios. Y hay una traducción que dice, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, eres Dios. Siempre. Sabemos que es todopoderoso, ¿sí? Yo soy el alfa y el omega, dice en Apocalipsis, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Sabemos que es inmutable, porque Dios nunca cambia. En Él no hay cambio ni sombra de variación, nos dice en Santiago. Sabemos acerca de que Él es soberano, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, el que tiene un consejo que permanecerá y que hace todo lo que quiere, como dice en Isaías. También sabemos acerca de su santidad. Así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es Santo, dice en Isaías. Y en Apocalipsis hay una escena maravillosa donde se nos muestra a los 4 seres vivientes, cada uno con 6 alas, que estaban llenos de ojos y alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir, Santo, 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 el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Es Santo, Todopoderoso, Eterno. Sabemos de su justicia también. Tu Señor eres justo, dice en Daniel, nosotros en cambio somos motivo de vergüenza. En el Salmo 11, justo es el Señor y ama la justicia. Y claro, acá estamos en un problema, porque cuando nos encontramos con el santo y con el justo, nosotros ahí, porque encontrarse con el Todopoderoso y con el Creador no nos trae tanto problema. Pero encontrarnos con el santo nos empieza a traer problema. Y con el justo nos empieza a traer problema. Pero también la Biblia nos trae una buena noticia, que Él es amor. El que ama no ha conocido a Dios, Dios es amor. Amor es su esencia también. Así como es santo, es justo, es amor. Por su gran amor con que nos amó, es que estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Así que la Biblia es mucho más que hojas escritas, es definitivamente la revelación, el desocultamiento, la manifestación, ¿sí?, que Dios hace progresivamente y que nos revela de sus propósitos que por su amor y por su misericordia nos incluyen a cada uno de nosotros. No somos una creación títere para hacer cualquier cosa, sino somos una creación en la que Dios tiene la mira puesta para entregarnos su amor con un propósito de comunión eterna. Ahora, les decía que estábamos en problemas cuando Dios se nos revela, porque empezamos a ver nuestra condición. Y en la Biblia vemos que como consecuencia del pecado, ahí está la placa, si le quieren sacar la fotito, ya pasó, tarde. Dios nos revela nuestra condición. Y yo traje algunas, también en esta placa, si ustedes quieren, saquen foto y después complétenla con más cosas, aunque son muy dolorosas, pero también hay buenas noticias, ¿eh? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de nosotros? Bueno, nos dice que amamos la oscuridad, por ejemplo. Esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y entonces encontrarnos ante el Dios santo y justo, con nuestras obras malas, mejor escondernos, apagar la luz, que no se nos vea. No entendemos las cosas de Dios, dice la Biblia. En 1 Corintios 2 dice, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu porque le parecen locura. A esta altura hablar de Dios, con el avance tecnológico, científico, con los saberes de la psicología, de la ciencia, ¿ahora vamos a hablar de Dios? ¿En serio?
Ya sabemos de la luz eléctrica. No entendemos las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Y por eso es que estamos de alguna manera en la oscuridad también, ¿no? Dice Isaías que nos hemos extraviado. Todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual apartándose por su camino. Estamos espiritualmente ciegos, porque el Dios de este tiempo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice en 2 Corintios 4. Hemos quebrantado la ley de Dios, el manual de uso del Creador. Lo quebrantamos, lo usamos a nuestra manera. Imagínense si nosotros somos capaces de descomponer un artefacto eléctrico por usarlo mal. Imagínense lo que estamos haciendo con nuestras vidas cuando no tenemos en cuenta al Creador y su manual de uso, ¿no? Dice que somos también aquellos que somos esclavos del pecado. ¿Por qué hemos pecado? ¿Y qué hablamos con los cristianos cuando hablamos de pecado? Parece algo tan viejo también, ¿no? Una palabra que ya algunas iglesias está prohibida nombrarla. ¿Sabían eso? No se dice pecado, porque es una palabra que la gente no entiende. Y tienen razón, no se entiende. Pero pecado es errarle a la dirección a la cual Dios trazó nuestra vida. Cada vez que hacemos algo que no va en la dirección que Dios tiene preparada para nosotros, que en su voluntad y en su perfección Él desea para nosotros, eso es pecado. Cuando nos alejamos, cuando erramos, cuando desobedecemos sus propósitos, cuando no atendemos a su palabra, eso es pecado. Así que estamos esclavos del pecado, porque no hay voluntad de ningún hombre que alcance para ir contra esta naturaleza que ya está caída. Tendemos a pecar. Desde la caída, Adán y Eva allí en el Edén, los hombres, las mujeres, tendemos a pecar. Y no podemos hacer esfuerzo humano que alcance. No hay voluntad que alcance para no pecar porque estamos esclavos del pecado. Y eso nos hace moralmente arruinados también. Por eso Pablo en Romanos decía, yo sé que en mí, a saber, en mi carne, no mora el bien. Mis tendencias no son hacia el bien. Lo que naturalmente sale de mi carne no es lo bueno. Hay algo que me tiene atrapado. ¿Sí? Estamos también muriendo física y espiritualmente. Así como la hierba, que con toda su gloria también se seca y su flor se cae, así también nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Somos los que rechazamos la voluntad de Dios, porque la verdad es que queremos hacer las cosas a nuestra manera. No sé ustedes, pero yo, hoy creo que Daniel en la clase bíblica hizo una mención a esto, ¿no? Como a veces oramos y lo que hacemos es reclamarle a Dios que no está haciendo lo que nosotros queremos, o como nosotros lo queremos, ¿no? Bueno, ¿dónde está puesta nuestra mirada? Y en nuestros intereses, pero no en lo que es bueno para nosotros, que es aquello que Dios revela en su palabra para que nos conozcamos. Che, mira que esto que estás buscando tiene que ver con tu pecado. Esto que estás buscando no tiene que ver con algo que te va a llevar a buen lugar. Esto nace de un corazón que está caído y no te va a llevar a un buen lugar. Eso es lo que Dios nos enseña cuando nos dice que no tenemos que pecar. ¿Sí? No es que tenemos que ser disciplinados como si fuéramos niños, que obedecemos sí a todo, sino como personas que realmente estamos comprometidas con el bienestar pleno de nuestra vida y queremos encaminarnos en el mejor propósito que nosotros desconocemos, pero que Dios ya conoce porque Él lo trazó. No quiero seguir mucho con esto, pero ante esta situación, el desconocimiento y el alejamiento de Dios no solo trae un problema espiritual gigantesco y eterno, también quiero mostrarte que no es allá, no es en la eternidad del sufrimiento, sino que es acá. Porque hoy hay un predominio tremendo de sentimientos que son dolorosos. Cada vez más y a más corta edad. Las personas hablan del vacío,
del sinsentido, de la angustia, de la inseguridad, del temor, de la culpa, de la sensación de inadecuación. Están los celos, los rencores, las envidias, iras. No sé si les pasa, pero por la calle ustedes vieron la ira. La gente se enoja enseguida y por todo y de una manera explosiva. Y claro, estos sentimientos que están en nuestro corazón también son fuente de conductas inadecuadas, ¿no? Porque después somos violentos, nos comportamos de maneras que nuestros vínculos empiezan a deteriorarse. Y a veces también estos sentimientos nos llevan a encerrarnos o a rechazar a las personas. Eso nos trae soledad. Y la angustia sigue creciendo y la ansiedad empieza a levantar tensión y muchas veces termina hasta enfermando nuestros cuerpos, no solo enfermando nuestras relaciones. Todo eso tiene una misma fuente. Tiene que ver con la ausencia de Dios. Tiene que ver con la ausencia del gobierno, de la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y en el fondo tiene que ver con nuestra realidad de pecado. Por eso la Biblia, así como nos revela las cualidades de Dios y nos dice acerca de cuál es nuestra realidad, tiene como paso siguiente revelarnos a Cristo. Nos revela a Cristo, porque si no, quedamos en ese lugar tan difícil de arruinados, perdidos, un Dios santo que está alejadísimo de nosotros. Pero justamente la Biblia, la tercera cosa que nos revela es a Cristo. Dice en Hebreos, Dios habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras, ahora en estos tiempos nos habla por el Hijo, a quien lo constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Está hablando de Cristo como otra manifestación, es la manera en que Dios se está mostrando hoy. Y Cristo trae algo nuevo. Cristo, cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuál es esta novedad? Que Cristo hizo de nosotros algo que nosotros no podíamos hacer, que era el sacrificio para que nosotros pudiéramos tener el perdón de pecados. Jesucristo murió en nuestro lugar cuando Él fue crucificado en la cruz. Y nosotros teníamos que estar ahí. Nosotros merecíamos estar ahí. Nosotros somos los que vivimos vida de pecado. Sin embargo, Cristo tomó el castigo en sí mismo, en nuestro lugar. Y el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él tomó nuestro lugar como el sustituto que nosotros no merecíamos, pero por gracia, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, podamos vivir a la justicia y por sus heridas ser nosotros sanados. Así que acá estamos ante la mejor propuesta que la humanidad pueda tener. La palabra de Dios revela acerca de Dios, revela acerca de nuestra condición sin Dios y nos revela a Jesucristo como ese medio para reparar nuestra condición. ¿Y cuál es esa propuesta de la que hablo? La propuesta es recibir a Cristo como Salvador, apropiarse del sacrificio de Cristo. Es ir a Dios arrepentido por nuestros pecados y decir, Señor, te necesito. Yo quiero buenas cosas para mí, pero no sé cómo alcanzarlas. Vos sabés cómo alcanzarlas. Él tiene planes de bienestar para nosotros. Yo quiero ir a Cristo. ¿Para qué? Para hacer solo una oración que diga que recibimos a Cristo, no. Para hacer una oración y comenzar una nueva vida, ahora bajo el señorío de Cristo. Aquel que fue entregado en la cruz, ahora está sentado
en la majestad de las alturas. Y es el que Dios hizo Señor. Así que la vida cristiana, tal como se revela en la Biblia, es una vida que ahora se rinde al señorío de Cristo. Habiendo sido redimido de los pecados, ahora nos rendimos al señorío de Cristo. ¿Y qué es el señorío de Cristo? Bueno, no es ni más ni menos que ver en la Biblia y hacer todo aquello que dice la Biblia respecto de cómo nos conviene vivir. La cuarta cosa que nos revela acerca de Él, nos revela acerca de nosotros, nos revela a Cristo y nos revela cómo conviene vivir. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? En Miqueas 6:8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Y uno podría decir, bueno, un montón de cosas. Bueno, sí, si las desmenuzamos podrían ser un montón, pero ¿sabes qué requiere el Señor de vos? Hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con Él. ¿Lo repito? Miqueas 6:8, ¿qué requiere de ti el Señor? Hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con Él. Cuando recibimos el regalo de su perdón y entregamos nuestra vida a la obediencia de Jesucristo, empieza en nosotros un proceso de santificación progresiva que está dirigida por Cristo, pero que está dinamizada por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Así que al entrar Él a habitar en nosotros nos acompaña, nos consuela, nos aconseja, nos ayuda para vivir una nueva vida que se sustenta en todo aquello que nos enseña la palabra de Dios. No son leyes, mandamientos, decretos, aunque así se los nombra, en realidad sí lo son, pero en realidad es cómo se vive una vida que va a ser plena para nuestro bienestar, para nuestro desarrollo y para nuestra eternidad. ¿Esto quiere decir que todo va a salir lindo, todo va a ser maravilloso y bello? No es que siempre la vamos a pasar de primera, pero en todas las circunstancias vamos a tener a Dios a nuestro lado. Nunca vamos a estar otra vez en lugares de vacío, de desolación, de soledad, de confusión. Sergio, ¿a vos te pasa esto que nunca más? No me pasa. Y me doy cuenta que cuando no me pasa es porque me distraje y estoy haciendo algo a mi manera. Cuando me siento angustiado digo, Señor, ¿qué me pasa? Y Él alegra mi corazón, conforta mi corazón. Cuando estamos ansiosos, Señor, ¿qué me pasa? Quiero ir a tu palabra, trae paz, Señor. Yo les doy paz no como el mundo la da, dice el Señor Jesucristo. Él es nuestro descanso. Y entonces ahí quisiera compartirles, para ya terminar, algo que es precioso, que está en el Salmo 19, que en realidad es lo que podría responderse si cuando pensamos que rendir nuestra vida a Cristo es hacernos de alguna manera algún tipo de acción que nos hace daño o que nos limita. Es todo lo contrario. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo podemos vivir la experiencia que el salmista describe en el Salmo 19 y dice, la ley del Señor. No dice es dura, es imbancable, dice la ley del Señor es perfecta porque restaura el alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu ánimo? La palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta, anda a buscarla. Es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es fiel. Y te sentís que no sabés qué hacer, hace sabio al ingenuo. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al ingenuo. ¿Te falta sabiduría? La palabra de Dios. ¿Te falta ánimo? Él restaura. Él te hace sabio. Los preceptos del Señor, son
un gran sacrificio. No, miren lo que dice. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Si estuviéramos dependiendo de la palabra de Dios, ¿cuánto menos trabajo tendría Miguel? Perdón, Miguel, porque a veces es necesario. Pero ¿cuánto de nosotros se inquieta, se alarma, se perturba y a veces hasta se enferma? Porque nos está faltando la palabra de Dios, no el libro, la relación que se produce al conocer y ver cara a cara al Señor y reconocernos a nosotros y reconocer a Jesucristo y reconocer la maravilla que los secretos revelados por Dios traen para nuestra condición personal. Sigo con esos pasajes del Salmo y ya termino. El mandamiento del Señor es puro y alumbra los ojos. Señor, no sé qué voy a hacer mañana, no sé cómo voy a superar este problema, no sé cómo voy a transitar esta situación. Está más dolorosa, es más fuerte de lo que yo puedo soportar. Señor, no, me mentiste cuando me dijiste que esto era, que no me ibas a dar nada más pesado de lo que yo podía soportar. ¿Y sabes qué dice el Señor? Los mandamientos del Señor son puros, alumbra los ojos, nos hace ver mejor. En las circunstancias que nosotros creemos que no podemos atravesar, si el Señor alumbra nuestros ojos, lo vamos a ver a Él. Y si lo vemos a Él, se va a alegrar nuestro corazón. Y si se alegra nuestro corazón, eso que parecía impenetrable, imposible de sostener, de llevar a cabo, de transitar, se va a hacer posible. Dice, los juicios del Señor son verdad. Todos son justos. Y termina el salmista ahí en el versículo 17, en el párrafo que yo había elegido. La ley, el testimonio, los preceptos, los mandamientos, dice, son más deseables que el oro. Esta persona sí se encontró con la Biblia, en serio. No con el libro, sino con la relación que el libro inspira, con el tipo de experiencia que el libro inspira. Dice, son más deseables que el oro, más que mucho oro fino, son más dulces que la miel que destila del panal. Dice el Salmo 119, en paralelo a esto, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya habría perecido yo en mi aflicción. Nunca jamás me olvidaré de tus ordenanzas, porque con ellas me has vivificado. ¿Te sentís débil? ¿Te sentís que te estás muriendo? ¿Sentís que no hay chances para vos? Anda a buscar en la ley de Dios, que sea tu delicia, que no te haga sufrir más tu condición actual ni las situaciones. No te olvides de sus ordenanzas, porque ellas vivifican, nos llenan de vida. ¿Vamos a orar? Y yo quisiera orar en varios sentidos. El primero es, Señor, movilízame con tu espíritu para desear cada día más tu palabra, para mirar tus mandamientos, tus leyes, tus ordenanzas, no como un padre gruñón que está retando a un niño, sino como un padre amoroso que conoce nuestra necesidad y que nos quiere llevar al mejor lugar todo el tiempo, que es cercano a Él. También quiero orar o dejar que cada uno elija cuál es la oración. Si hay alguien que todavía no recibió a Cristo como su Salvador y no lo puso como Señor de su vida, que este sea el momento de decir, mi condición de pecado es lo que me tiene así. ¿Será que Dios tiene un plan para mí?
Es que de tal manera amó Dios a cada uno de nosotros, que entregó a Jesucristo para que todos los que creamos en Él no nos perdamos, no andemos en oscuridad, no andemos en tiniebla, sino que tengamos vida eterna. Yo te voy a invitar, si no lo hiciste, a que hoy le entregues tu vida a Cristo y que te decidas a profundizar en el conocimiento de Él y en la obediencia a su palabra. Y creo que todos oramos por lo mismo. Mis hermanos, necesitamos ir cada vez más profundo, no al conocimiento de las letras, sino a la experiencia transformadora que la palabra de Dios, por su Espíritu Santo, puede hacer en nuestras vidas. Oramos. Te damos muchas gracias, Señor, por tu revelación. Nosotros lo tenemos como un libro y tenemos muchos a veces en casa. Y, Señor, no es un libro. Señor, acá está Cristo revelándose. Acá estás vos mostrándonos tu grandeza. Acá estás vos mostrándonos tu eternidad. Acá estás vos mostrándonos tu fortaleza, tu santidad. Y estás vos mostrando nuestra debilidad. Y estás vos mostrándonos nuestra incapacidad. No para juzgarnos, sino para decirnos que tenés un remedio, que es Jesucristo. Gracias por este libro que nos da a conocer a Cristo, a quien hoy le rendimos nuestra adoración, nuestra alabanza, porque Él murió por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque estuvo en tu corazón el amarnos de tal manera. Gracias, Señor, porque también en Jesucristo tenemos el perdón de pecados, pero en su señorío tenemos la garantía de caminar conforme a tus propósitos, que nos llena de esperanza, no solo de bienestar, no solo de capacidad para transitar las situaciones adversas, sino la esperanza gloriosa que tenemos de ser tus hijos, sabiendo que vos estás todos los días con nosotros y vamos a estar eternamente con vos. Que hoy sea un día de fortalecer nuestra relación contigo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos aliente en este sentido el Señor en esta semana.